Bienvenidos amigos oyentes a La Otra Historia, una narración para Radio Bolivariana de José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Hoy vamos a tratar el tema de los dialectos, de las diferentes desviaciones que tienen los idiomas y que se han caracterizado por facilidades de los pueblos para expresarse en sus grupos, en sus regiones, que le permiten un mayor flujo en el diálogo permanente de esas comunidades. Entonces, así surgen dialectos, surgen jergas, surgen modos de hablar que van haciendo carrera. Por ejemplo, el lunfardo, que es una forma de expresión del pueblo, de la gente, digamos, de barriada en Buenos Aires, que facilita la comunicación, la germanía, el calé o el caló, la jerigonza, el mismo reconocimiento que hacen los niños en los pueblos de algunas formas de expresión para ellos, digamos, defenderse de que otros los escuchen. El upustepe no posapebete, algo así. Sí, esto de las lenguas es una cosa maravillosa porque realmente no hay como demasiada claridad del origen de la lengua. El mismo Saussure decía que la lengua se va conformando haciendo un inventario de las cosas que rodean al hombre. Entonces, por ejemplo, suponiendo un señor hace 10.000 años, pues este hombre determinaba, primero señalaba y luego de que señalaba, marcaba eso que señalaba con un sonido y ya la comunidad pues definía back, rock, entonces ya sabían a qué se estaba yendo, pero la lengua es un inventario total de objetos, de definiciones. El hecho de que cuando se nomina hay que definir, eso implica demasiados años de estar hablando algo, muchos, muchos años. Por ejemplo, este es el momento en que nosotros estamos nominados como latinoamericanos, por ejemplo, pero no estamos definidos. Y al no estar definidos no tenemos discurso. Las lenguas en ese inventario es un inventario que siempre se hace no a alto nivel, sino a bajo nivel. O sea, son las bases las que van estableciendo las palabras para la lengua y después se da pues el fenómeno de cómo se crean las lenguas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el castellano llega a su máxima creación con el Quijote, donde Cervantes se ve la obligación de tomar todas las posibles palabras que hay en la calle para contar esa historia de don Alonso Quijano. El caso de Lutero, cuando traduce la Biblia al alemán, pues se ven demasiados problemas para buscar el equivalente de la palabra hebrea o de la palabra latina a esa palabra alemana, entonces la tiene que buscar en la base. Las lenguas pues son tratadas desde la misma Biblia. O sea, en la Biblia ya aparece la Torre de Babel, que es que puede ser que dicen se puede traer una raíz hebrea que es Bab el, Bab puerta, el Dios, o sea la puerta de Dios. También Babilí del sumerio, también Bif Alá, sería pues ya mucho más moderno, pero Bif Rambla, por ejemplo, Bif es plaza en ese momento, pero también es puerta. Entonces, en la historia de Babel, de la Torre de Babel, pues se cuenta cómo están llegando prácticamente a las puertas de Dios y en ese momento se confunden las lenguas. La gente comienza a hablar diferente y se ven en la obligación de salir a poblar el resto del mundo, cada uno cargando con su lenguaje. Esto, pues, no tiene demasiada claridad. De pronto la Biblia lo que está diciendo es, hombre, llegamos a tal punto de querernos parecer a Dios que nos confundimos, y en el momento en que nos confundimos pues ya nos tocó dispersarnos para volver a comenzar de cero. Sería pues la metáfora que plantearía la Biblia. Las lenguas tienen grupos, hay unos grupos muy claros. Por ejemplo están los grupos celtas, los irlandeses,
que producen, por ejemplo, lenguas como el gaélico, como el galés. Sería hoy en día lo que abre Irlanda. Los grupos sajones, los grupos eslavos, los sajones, por ejemplo, empiezan a producir lo que hoy en día sería el inglés, lo que sería su extensión el alemán, de ahí pasaría el holandés. Pero de tal manera son clasificaciones muy modernas, buscando raíces análogas en las lenguas para determinar qué lengua pudo haber producido las demás, como en el caso nuestro el latín, por ejemplo, que es capaz de producir por sus raíces el castellano, con todas las variantes que va a tener el castellano después, como el leonés, el catalán, el gallego, el portugués, que realmente son variaciones del castellano, tal vez el gallego y el portugués no, se llegan a juntar de alguna manera. El caso de, por ejemplo, el latín produce el francés con todos los dialectos que se dan en Francia, se produce el italiano con todos los distintos dialectos que se dan al interior de Italia, el rumano. O sea, estamos hablando de una raíz básica que al regarse por el mundo o al regarse por ese imperio romano se empieza a mezclar con las definiciones que se le daban en una determinada tierra a ciertos objetos. Se empieza a mezclar con una forma de hablar, con los sonidos, por ejemplo. O muchas veces llega a conservarse con cierta pureza cuando los habitantes de la tierra donde llega la lengua son expulsados o son matados. Por ejemplo, el caso de la costa colombiana, donde hay pues prácticamente acaban con el indígena y en ese momento el andaluz español conserva su sonido prácticamente igual. Un costeño habla igual que un señor de Málaga, ¿cierto? Y habla igual que un señor de Granada. Entonces toda Andalucía habla como en el Caribe. De pronto por eso será la hermandad que empiezan a existir entre estos pueblos, porque simplemente terminan a un pueblo y ese que exterminan no mezcla la lengua, lo que sí sucede por ejemplo en el Perú, donde la lengua castellana se mezcla con los sonidos quichuas y en un momento dado se mezcla con demasiadas palabras quichuas. Por ejemplo, cancha, que es una palabra quichua. Por ejemplo, de las que nos quedan a nosotros, arepa, que es una palabra quichua. Pero en Antioquia, pues, el exterminio indígena es muy alto, en tanto que en el Perú no. Y en el Perú ya cogen el sonsonete, cogen las palabras que se van mezclando y así sucesivamente. Ahora, las lenguas tienen su origen en la base, no en la cúpula. Por lo común, si unos personajes muy importantes van a crear una lengua, no llegaría a nada. Por ejemplo, lo que pasó muy claro con este idioma del ruso, que utilizaban demasiado los ajedrecistas. El esperanto, que es una lengua creada por intelectuales y que no agarra. Y que de hecho no agarró. Y no agarró, ¿cierto? Pues aunque, por ejemplo, en este momento existen transmisiones en Europa en esperanto, como por ejemplo la Radio Vaticana transmite un cuarto de hora semanal de noticias en esperanto. No, indiscutiblemente a nivel intelectual y de unos grupos preparados puede pegar, pero la base es la que siempre está creando el lenguaje. Por eso ahora tú hablabas de las lenguas de germanías. O sea, esas lenguas que vienen de prostibularias, carcelarias, esas palabras que aparecen en los grupos menos favorecidos y que empiezan a designar el mundo de una manera muy particular y que en un momento dado ciertas personas de esos grupos comienzan un ascenso social y van imponiendo ese tipo de palabras. Entonces lo que para nosotros era groserías, por ejemplo, en la casa hace mucho tiempo, hoy en día es lenguaje común y corriente. Por ejemplo, en mi casa, donde hubiera dicho berraquera, me tumba en la boca, pues, de un golpe. Y de un momento dado las germanías llegaron a subir la palabra, ¿cierto? Y hay en ese tipo de grupos sociales, por ejemplo, los que están en la cárcel, crean un lenguaje que en este caso se llama jerga, ¿no? Que no es argot, pues porque el argot tiene
un poco más de dignidad, digamos. Sí, sí. Esta jerga ya es una utilización de unas palabras en clave En para clave o a veces con mucho sentido, con ¿cierto? mucho Porque sentido. es que de pronto yo me atrevería a decir una barbaridad a los oídos de los lingüistas, pero yo creo que las palabras de las jergas exigen demasiada reflexión. Por ejemplo, un término de los muchachos hoy en día es echarle los perros a alguien, es decir, enamorarlo. Pero cuando uno se pone a ver qué es lo que hacen los perros es salir de cacería, y los perros se encargarán de atrapar la presa. Entonces decir echar los perros es una forma de reflexión para analogar aquella palabra que era enamorar a alguien, por ejemplo. Se dan los casos en todas estas lenguas de germanías de nominar las cosas con palabras a veces muy antiguas. Por ejemplo, el parcero de hoy, que es el aparcero de las canciones del sur de América Latina, y que es realmente el que tiene una pequeña tierra y que la trabaja, ¿cierto? Por eso todos hablan de ir al parche, o sea, de ir a un cierto lugar donde todo el mundo está reunido, algo que se puede identificar dentro de un total. Entonces, cuando estas lenguas aparecen de esa manera, yo creo que hay bastante reflexión. Y o hay acceso a otras palabras que se convirtieron en anacronismos, pero que en un momento dado por el sonido vuelven a jugar. Como también hay palabras completamente inventadas. Ahora, aparecen dentro de las lenguas algo que me parece muy bonito y es como un grupo designa la lengua del otro. Entonces, por ejemplo, los atenienses consideraron que eran bárbaros los que no hablaban griego. Entonces, ¿qué hablaban los bárbaros? Algo así como bar, ¿cierto? Entonces de ahí vendría la palabra bárbaro. Por ejemplo, el hecho de los grupos cristianos en España, cuando iban a oír hablar a los moros, entonces decían, los moros lo que hablan es una algarabía. Es algo que no se entiende, pero de hecho ya la palabra algarabía me estaba indicando que estaban hablando algo muy parecido al árabe. Luego se van a dar el caso, por ejemplo, de las lenguas mestizas que comienzan o a supermestizarse, como tú ahora hablabas del lunfardo, por ejemplo. El lunfardo es una lengua de puerto. En el mundo hay varias lenguas de puerto. En Europa es muy común el sabir. El sabir es una suma de pequeños lenguajes a lo largo del Mediterráneo. Entonces un marinero griego llega con palabras italianas, rumanas, francesas, árabes, y este señor empieza a hablar y a designar objetos con cierto tipo de palabrejas, de las que, por ejemplo, se ha nutrido Álvaro Mutis para cuadrar muy bien a Macrol el Gaviero, porque Macrol da a entender de que él de alguna manera habla ese sabir, que es lo que se hablaría en los mares del Mediterráneo. Lo mismo pasa con el lunfardo. El lunfardo es una lengua de puerto y de inmigrantes. Hay que tener en cuenta que Buenos Aires es una hechura de los pobres del mundo que llegaron a principios de este siglo y a finales del pasado. Griegos, italianos, alemanes, judíos polacos, judíos turcos. Y eso hace que empiecen a mestizar demasiado el lenguaje, porque en la barriada los italianos imponen una forma de hablar, pero van probando lo que hace el otro inmigrante. Entonces el otro, el turco, le dirá, esto es un narguilé, que es esa pipa para donde fuman los turcos, que entonces esa palabra no estaba en el italiano, entonces entra el italiano de alguna manera, porque el italiano está yendo donde él, y ese italiano que es visitado por un judío polaco, de repente al judío polaco le queda muy difícil decir en yiddish italiano, entonces se queda con el tano, y hace una serie de comprensiones, lo que lleva a que se creen unas lenguas marginales al principio, pero que, como decíamos ahora, esas lenguas marginales que comienzan en la base comienzan a ascender y a meterse en la lengua normal cuando uno de esos personajes de la base sube, o cuando se crea literatura, o cuando se crea música. Entonces el lunfardo es una hechura prácticamente del tango y la milonga, que legitimaron todo ese tipo de palabras y que llegaron con poetas muy grandes
a legitimar ese tipo de lengua. Por ejemplo, en el caso del lunfardo, está el caso de Mi Noche Triste. Mi Noche Triste, que es un canto, todo el lunfardo percanta que me amuraste lo mejor de mi vida, donde el compositor llega a darle posibilidades de versificación a una lengua de la calle. Entonces, en este caso, Contursi, Pascual Contursi, que es el compositor de esa letra, él hacía teatro, hacía poesía. Lo mismo cuando se coge a un señor como José Hernández, en el caso del Martín Fierro, donde empieza a inmiscuir todas las palabras de los gauchos, todas las palabras de los negros que habían en la Pampa, y las empieza a mezclar con lo que dice. Entonces, esos mestizajes generan lenguas, indiscutiblemente generan grandes lenguas. Por ejemplo, tenemos una lengua muy mestizada como es el catalán. Cataluña, pues Barcelona siempre fue un puerto, y hace una mezcla muy extraña entre catalanes, castellanos y de alguna forma franceses. Y le dan una sonoridad muy particular a la lengua, llegándose en este momento, como está pasando, a ser una lengua dentro de España, porque ya no es un dialecto, es una lengua porque el catalán tiene diccionarios catalá-catalá, por ejemplo. Tienen diccionarios catalá-castellá, como dirían ellos. Además, todo en esa región es bilingüe, ¿no? Sí, sí, Es decir, claro. las entradas al metro, todo es en catalán y en castellano, ¿no? Y entonces empiezan a producir una literatura muy grande. Uno encuentra escritores como doña Merced Rodoreda, por ejemplo, Carmen Riera, que son traducidos al castellano. Eso ya quiere decir que produjeron una lengua, porque tienen el suficiente inventario de palabras para poder generar cualquier tipo de imagen. Las lenguas también se van a producirse en el momento en que se dan fenómenos modernos, o porque una lengua, si por ejemplo en el caso del el hebreo hasta el siglo XIII se convierte prácticamente en lengua del libro de oraciones. Del siglo XIII al siglo XVI es prácticamente una lengua de grandes intelectuales que van a escribir o textos de la Kabbalah, o van a hacer oraciones para los libros de rezos, grandes rabinos, pero que en un momento ese idioma se queda ahí. De repente, a finales del siglo pasado, llega un señor que se llama Eliezer Ben Yehuda, y Eliezer Ben Yehuda comienza a rehacer la lengua hebrea, a volverla moderna, con todos los problemas del mundo. O sea, rescata mucha palabra que está en la Biblia, que está en los libros de rezos, que están en algunos libros de historia, que están en el Talmud. Aparte que el Talmud está en arameo, tiene algunas acotaciones en hebreo. Y cuando no le dan las palabras, entonces tiene que recurrir a mestizar la lengua con palabras de otro idioma. Por ejemplo, como se dice cigarrillo en hebreo, entonces como en la Biblia nadie fuma, ni hay tabaco, ni nada por el estilo. Entonces se ve la obligación de tomar la palabra cigariot. ¿Cómo se dice autobús? No hay en la Biblia, entonces autobús, profesor, radio, televisia. O sea, en un momento dado, entonces la lengua se nutre de otras lenguas. Y ahí es donde las academias de la lengua cumplen con el papel de aceptar o no. Por ejemplo, la Academia de la Lengua en Colombia es muy tardía en aceptar cosas. No tiene la velocidad que tiene la Academia de la Lengua en España, que admitió la palabra video, por ejemplo, de entrada. Palabras marketing, entonces aquí todavía es un problema con el marketing. ¿Por qué? Porque es que las lenguas terminan mestizándose. Admitiendo que las academias, pues ahí pontificando y todo, tienen muchos errores, ¿no? Por ejemplo, nuestra Real Academia de la Lengua Española aceptó la palabra whisky con diéresis o crema, que es un error garrafal, sí, sí, claro, de la academia, admitir que uno pide un whisky, ¿no? Lo pide el Huasca. Otro comentario que le quería hacer, por ejemplo, el papiamento, que es esta forma de comunicación que tienen los habitantes de las islas del Caribe. Esto se nutre del portugués, del inglés y del español. Claro. Además, ahí yo creo de francés, ¿no? Creo que tocaste un punto muy importante, y es como, de alguna manera, las lenguas dejan de morirse. A pesar de que se imponen otras lenguas,
esas lenguas de alguna manera van quedando como en un cuarto de San Alejo y en un momento se reactivan, en un momento determinado, que es lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Centroamérica, donde los descendientes de Maya han vuelto a hablar quiché, y en este momento están enriqueciendo el quiché, y al hablar quiché comienzan a nominar el mundo en quiché, y entonces recuperan sus antiguas creencias, sus antiguas tradiciones, lo que de alguna manera está pasando con el quichua, que vuelve a recuperar, y con las lenguas africanas. Por ejemplo, hay un texto muy lindo de un escritor antioqueño que se llama Echeverry, Javier Echeverry, que se llama El Camino del Caimán. Y en El Camino del Caimán, que es una novela del Chocó, él recupera un montón de africanismos, pero es que es impresionante. Entonces, en un momento dado, en el Chocó hay un papiamento, que es una mezcla de castellano, algún inglés piratesco y africano. Y eso pues le da un valor a la lengua impresionante, porque va creando identidades. Ahora, el problema de las identidades es lo que está sufriendo España en este momento, por ejemplo, el problema de cómo un español se siente ya mal en Barcelona y se siente mal en Valencia. Cuando ellos dicen, pero es que, ¿por qué estoy en mi país y empiezo a leer distinto? Obviamente ese es el pensamiento del que es invasor de tierras, ¿cierto? Pero realmente los catalanes siempre hablaron catalán. De hecho, la primera novela de caballería, Tirante el Blanco, Tirant lo Blanc, es en catalán. La primera de estas. Los gallegos empiezan a escribir en gallego. Entonces, grandes escritores gallegos como el mismo Cela en un momento dado admiten algunas formas de gallego, y García Lorca, que era andaluz, tiene un poemario en gallego, precioso. Lo que está diciendo que la lengua es una identidad. También alguna vez me decía un catalán, hombre, ¿por qué voy a decir melocotón? Si mi papá me dijo que se decía présac, y a mi papá se lo dijo mi abuelo, y a mi abuelo el bisabuelo. O sea, yo en el momento en que deje de decir présac y lo cambie por melocotón, pierdo una continuidad lingual con todos mis antepasados. Curiosamente, en las regiones, por ejemplo, de los distintos países y concretamente en el caso colombiano, uno encuentra, por ejemplo, entre Bogotá o Cundinamarca y Antioquia, unas diferencias en algunas palabras. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos aquí carnicería, allá es una fama. Las chatas, y aquí es el solomito. En fin, a todos le tienen distintos nombres, y uno, digamos que conoce eso por referencia, pero para uno es como muy curioso que le digan, vamos a tomar las onces. Sí, incluso yo creo que ahí tocaste un punto que merecería unos programas más adelante, que es el origen del antioqueño. Está muy confuso, demasiado confuso, y por qué el antioqueño se preocupa tanto por ser muy preciso en demasiadas palabras, por denominar muy bien las carnes, dice don Daniel Mesa Bernal, que es de pronto uno de los más grandes investigadores que se ha interesado sobre el antioqueño, que por ejemplo el usted tan común en los antioqueños y el vos viene de ese vosé portugués, ¿no? Que equivale a tú o a usted en un momento dado, y que se queda entre nosotros, lo que implica que ese origen portugués del antioqueño, pues ahí vuelve y lo enreda con los conversos, y estos conversos que todos eran patrocinados por Portugal, porque realmente muy poquitos portugueses vinieron a América, le van a dar origen a esto, y comienzan a establecer con mucha claridad una lengua común y a valorar, con lo que es más importante, con palabras muy precisas. Entonces la cultura de la carne nuestra, por ejemplo, que es una cultura muy afrancesada, y la forma de partir la carne, que es muy afrancesada, tiene nombres muy, muy, muy precisos, entre el solomo, la punta de anca. O sea, si uno toma todo, el solomo es lo que está debajo del lomo, sus lomo, ¿cierto? Entonces, bajo el lomo. Si uno coge todas las palabras de la carne, arma la vaca, lo que ya le queda muy complicado al otro, ¿cierto? Porque no tiene sentido, tiene palabra, pero no tiene definición lógica.
Entonces, eso va a cambiar de acuerdo a cada cultura y cada cultura ha hecho de la lengua una forma de visualizar el mundo. Por eso es tan importante la literatura y la poesía, sobre todo la literatura, porque la literatura se nutre de la memoria y la memoria es la que crea las nuevas imágenes. En tanto que, no la poesía porque es más creatividad, entonces la poesía puede llegar como en el caso de Huidobro a producir sonidos nomás, pero no me está indicando nada, lo que no sucede con un libro o una novela. La novela sí se tiene que nutrir. Por ejemplo, el caso de Gabriel García Márquez, que fue muy criticado cuando sacó todos Cien años de soledad, porque recuperaba mucha palabra que estaba en la calle, y esas palabras entraron a la literatura. Entonces decía, hombre, es que esa muchacha tenía como unas estéticas de perro, ¿cierto? Entonces él empezaba a darle mucha fuerza y era lo que había en la calle realmente. Entonces, la lengua cumple con ese papel, de nominar el mundo que nosotros vemos y sigue siendo un inventario de lo que vemos. Por eso cuando tú hablas ahora de chique chiva, chivamos, chimos, chia, chico chimer, por ejemplo, que era lo que hablaba yo cuando estaba chiquito, ¿cierto? En el colegio, era una forma de... Tepe, no posa Pepe. Eso, que era una de esas lenguas de niños Infantiles, para tratar de que el profesor no los entienda o que los amiguitos no los entienda. Es parte de eso porque está ante los niños, porque los niños son los que están haciendo el inventario y están conociendo el mundo y están apenas conformando la memoria. Entonces es muy lógico que ese tipo de lenguas se den a esas edades, que son preciosas además. Ahora, las lenguas se sofistican demasiado. Una lengua como el árabe, por ejemplo, que tiene una forma lingual y una forma escrita. Entonces no todo el que habla árabe es capaz de entender los conceptos de la escritura árabe. O un iraní, entonces un iraní coge el farsi y el señor habla muy bien en la calle, pero coge un libro y se enloquece, porque son puros conceptos. ¿Cierto? Hecho muchas veces por poetas, por alguna cosa, que en buena parte es lo que le sucede también al pueblo nuestro. Y hay una cosa curiosa entre los árabes, no todos escriben con esos caracteres. Por ejemplo, los turcos, a pesar de que hablan el árabe... Que son islámicos y que rezan en árabe. Exactamente, escriben distinto. Ah, sí, pero ya es porque la forma turca empieza a variar porque es un país que se occidentaliza, ¿cierto? Ahora, en el árabe los caracteres que uno ve no son porque los utiliza todo el mundo igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, así como nosotros vemos el abecedario latino y con ese abecedario yo veo un aviso en sueco, pero no lo entiendo. Sé qué palabras lo conforman. Lo mismo le pasaría a un árabe del Cairo cuando entra a hablar con un árabe de Marruecos. Están hablando dos cosas completamente distintas, ¿cierto? Porque el árabe de Marruecos tiene pues esa carga de la lengua bereber tan grande que el señor del Cairo no sabe qué es eso. Entonces se sofistican a ese punto, entonces que hay dos formas de lengua realmente. Y luego las lenguas comienzan a bifurcarse, es como un árbol, empiezan a crear ramas y se especializan. Entonces ya encontramos las lenguas de las élites. Por ejemplo, el francés. Por ejemplo, el francés y por ejemplo el argot. O sea, los médicos hablan entre médicos y es muy difícil que uno entienda, a menos de que tenga mucha formación latina y griega. No, yo hablo del francés en este sentido, que era signo de mucha cultura. Sí, claro. Hablar francés, incluso claro. Los libros, por ejemplo, de medicina antiguos venían todos en francés. Incluso hasta mediados de este siglo venían todos en francés. En Rusia se hablaba el francés dentro de los nobles. Es que de hecho prácticamente media lengua rusa es francesa. Entonces cuando Pedro el Grande trae profesores de Europa, lo que hacen es afrancesar el ruso. ¿Cierto? Entonces la palabra teatro, la palabra dom, para designar la casa, ¿cierto? El domo, la cosa es muy simpática de ver cómo se van afrancesando y se van afrancesando con palabras de profesores. ¿Cierto? Por eso la palabra maison, que sería la casa, no entra allá, no entra el dom. Entonces con dom se dice que la palabra casa. Entonces se da
un fenómeno muy particular que acabaste de tocar, y es como ciertas lenguas entran a determinados grupos. Ahora me acordé que, no, así como los médicos aquí hablaban francés, en Buenos Aires todavía la clase alta al interior de la casa habla en francés. Y la gente que es muy conservadora maneja el francés. Y eso pues lleva a que incluso al mismo servicio que lo atiende, a las muchachas del servicio, a los mayordomos, a los choferes, hablen en ese mismo francés o tengan un francés básico para lo que se designa. Las lenguas también tienen un papel, y es que cuando se cargan de sabiduría se vuelven lenguas universales. Lo que pasó, por ejemplo, con el latín durante muchos años, muchos siglos. El latín de este siglo pues sería de alguna manera el inglés, porque tiene demasiada información a la que nosotros tenemos que acceder. Ahora son lenguas de mayoría, es lo que alguien decía, vamos a tener que aprender a hablar chino, inglés, castellano, y de pronto a saber rezar en árabe, ¿cierto? Porque son los grupos que más se extienden por el mundo. El desarrollo moderno, la industria, la tecnología, ha creado un nuevo lenguaje, el lenguaje técnico. Sí, claro. Que hay que estudiarlo como se estudia cualquier cosa. Es decir, si a uno le hablan del ciberespacio, de toda esta cosa, uno tiene que saber ese lenguaje para poder a entrar en él y poder acceder a él. Claro, el computador nos ha llevado a un nuevo lenguaje, estamos hablando de hipertextos, volvemos a recuperar la palabra icono, ¿cierto? Y nos van metiendo en el cuento, al punto que uno encuentra diccionarios técnicos, que eso también enriquece mucho una lengua, porque realmente es ese pensamiento de altísima definición, es aquella palabra de altísima definición que en un momento dado está representando la ciencia. Ahora me acuerdo, hay un catalán técnico, un diccionario técnico catalán, lo que está llevando pues a que esa pelea con el catalán yo creo que está completamente perdida, porque esa lengua todos los días se enriquece más. Ahora hay lenguas tremendamente extrañas como el vasco. Ahora tienen raíces que no se parecen a ninguna otra y que no generaron ninguna otra lengua. Entonces, pues, los euskadis, el euskadi, el eusko-guadriac, sería de alguna manera el ciudadano vasco, ¿cierto? Estas lenguas en un momento dado comienzan a tomar mucho poder, pero se ven en la imposibilidad de poderlo traducir todo. Entonces uno en el vasco ya empieza a notar palabras que se tuvieron que nutrir del castellano, y que en el momento en que se nutren del castellano, pues las vuelven vascongadas de alguna forma, pero no son capaces de producir la palabra. Ahora, lo extraño del vasco es que es una lengua muy en clave. Alguien dice que es de las poquitas formas celtas que quedaron sin contaminar. Entonces también se da pues esa forma de lenguaje extraña. Yo creo que esto de las lenguas nos lleva a plantearnos tres cosas que son muy importantes. Toda lengua es una suma de imágenes que se mezclan con sonidos, que es lo lindo, porque esa es la magia de poder hablar, lo que los animales no han podido lograr, y es que con un sonido me designen algo que yo no veo, pero que lo veo. Entonces digo pajaritos cantando, pajaritos azules que se meten al agua. Entonces no lo estamos viendo en este momento, pues los vimos, de alguna manera los vimos. Segundo, que se va generando una lengua que permite definir sobre la definición, o sea, aprendemos a pensar. Por eso alguien decía que una de las formas básicas de inteligencia es saber hablar, porque eso quiere decir que usted es capaz de pasar de un punto a otro sin perderse. O sea, lo que hoy en día en términos de computadores sería el hipertexto. Uno puede pasar de una cosa a la otra. Y tercero, las lenguas dan identidad, definitivamente, dan identidad. Y crean un espacio muy particular para el pensamiento. Entonces hay lenguas que permiten hacer pensamiento filosófico de pronto mucho más fácil que otras, el caso del alemán versus castellano, por ejemplo.
El caso lenguas que han sabido muy bien manejar el ideograma, entonces se vuelven mucho más rápidas que otras para el entendimiento. Por ejemplo, la lengua china, a pesar de que tiene 20.000 ideogramas, eso es una locura lo que esta gente maneja, lleva a leer en muy poco tiempo algo, lo que no sucede en castellano, porque en castellano estoy leyendo, por ejemplo, este caballo blanco es de Juan y se lo regaló su tío Pedro. O sea, me demoro demasiado, mientras el ideograma me lo da de entrada, que es lo que está haciendo el lenguaje publicitario en este momento, donde uno, viendo una sola imagen, ya sabe a qué se refiere todo eso. Entonces tú ves una franja roja y dicen, eso es una gaseosa. Y sabía esto, y me la venden en tal parte. Ahora, eso es un trabajo largo, es como todo. Las lenguas son un proceso, como hablamos ahora, de reflexión, es un proceso de inventario. Y la magia de las lenguas es que la medida en que uno pasa de una lengua a otra, pasa de una mentalidad a otra, a otra. Porque están diciendo con palabras lo que las cosas valen. Yo creo que uno de los problemas de la lengua moderna de la calle es que está utilizando palabras que nada, no valoran nada, sino que lo desprecian. Entonces, en el momento en que lo desprecian, las cosas dejan de tener valor. Memo Ángel, finalmente le quería hacer un comentario curioso, por decirlo menos, de un pueblo antioqueño, un pueblo de Antioquia, que donde las palabras, muchas palabras, son únicas en ese pueblo con relación a otros pueblos. Y estaba hablando del municipio de Andes, con el cual pues naturalmente tenemos una vinculación afectiva, y es, por ejemplo, el famoso mataculín, que es el juego de los niños del balanceo, allá se llama el mocho calengue. El huevo revuelto, y esta palabra parece que viene del portugués, lo que anotabas ahora, le dicen el huevo mergido, y eso viene de mergier, o algo así. El juego de la chucha, o esa cosa de llévala, le toca, allá se llama ureo, y es curioso que le digan ureo, y todo por el estilo, es decir, hay un lenguaje muy propio, local. Sí, no, ahí se suceden varios fenómenos. Primero, ¿quiénes están jugando el juego? Entonces, por ejemplo, si es una comunidad indígena, en un momento dado le dará el nombre indígena a esto. Lo que sucede en Andes, por ejemplo. Entonces el suroeste tuvo grandes comunidades indígenas, a partir de Titiribí, que eran los que vendían la sal, de ahí en adelante la comunidad indígena era poderosa. También se presentan los palenques, o sea, esos palenques donde los negros escapaban de las fincas de sus amos, se volvían negros y marrones y se refugiaban en palenques, se volvían a recuperar palabras, palabras que después se siguen manejando a nivel popular, porque, por ejemplo, los juegos de los niños, los primeros que juegan cosas en la calle son las clases populares, no las clases altas, y en un momento dado lo que hablamos ahora, esas palabras comienzan a subir. Y también se da porque de pronto algún grupo importante llega con estas palabras y los demás comienzan a imitarlos, cosa por ejemplo en Jericó se habló mucho francés, por la cantidad de monjas francesas que llegaron allá y que en un momento dado el francés lo asume la clase alta del pueblo y las demás por imitarlo comienzan a hablar un mal francés, pero lo intentan. El caso, por ejemplo, entonces ese tipo de fenómenos se puede ver muchas veces a eso, qué hay cerca y a qué se relaciona la palabra, porque la palabra le está diciendo a uno qué grupo humano lo usó, y en el momento en que el grupo humano se determina, entonces ve uno la calidad de la palabra, puede ser una traslación de una palabra, una traducción de una palabra, por ejemplo, aquí hay unas muy raras, que después supe yo que eran palabras quichuas, por ejemplo, en Girardota a la gaseosa le dicen gasimba, y resulta que es una palabra quichua que traduce agua con gas, ¿cierto? Entonces uno se queda como medio loco, eso de dónde apareció, si Girardota era un palenque. Deberían existir demasiadas palabras africanas, pero no las hay. Por ejemplo, esa es una de las cosas que cuando se determina que el antioqueño desciende de vascos,
que fue una investigación que hizo Octavio Arizmendi Posada, cogiendo el directorio telefónico y viendo apellidos, porque aquí hay demasiado apellido vasco. La primera pregunta que hace el antropólogo es: ¿y cuántas palabras vascas tienen? Para designar algo, para designar un zapato, para designar una comida, para designar algo. Y resulta que no hay. Son muy perdidas. Entonces eso ya tumba la teoría de que sean de origen vasco, por ejemplo, porque no quedaron palabras. En tanto que de las otras culturas sí quedaron palabras. Por ejemplo, ese origen converso del antioqueño es muy evidente por muchas cosas. El Ave María nuestro. El Ave María era algo que decían los cristianos viejos, Ave María, y el otro contestaba sin pecado concebida. Pero en un momento dado todo el mundo lo volvió Ave María. O sea, tenía que estar escondiendo el origen de la sangre para que todo el mundo se apropiara de esa pequeña frase, por ejemplo. Entonces, las lenguas tienen esas cosas maravillosas, que son ese mestizaje, el sentido que la palabra tiene, quién le está dando ese sentido, y en un momento dado, quién legitima ese sentido, porque hay que seguirlo hablando. Seguramente que el lunfardo, por ejemplo, no hubiera tenido la importancia si no aparece un señor como Cortázar y lo utiliza en sus novelas. En un momento dado, Rayuela tiene pedazos lunfardos, el libro de Manuel tiene pedazos lunfardos. Entonces uno dice, bueno, ahí ya hubo un gran legitimador que le dio importancia, fuera de los grandes cantantes. Entonces lo coge Gardel, que tenía una voz preciosa, pero para el gramófono, como dice el mismo Cortázar. Es muy linda esa expresión, tenía la voz más linda mientras sonaba en el gramófono. Entonces Gardel le da validez a toda esa lengua nueva que estaba apareciendo, y que en un momento dado es lo más común en la clase media y media baja argentina. Es una lengua que el día de mañana puede ser el lenguaje del sur, sin ningún problema, porque ya a uno no le hablan de cigarrillos, sino de fasos. Ya a uno no le hablan de zapatos, sino de tamangos. Y fuera de eso vienen otras formas linguales que se están dando mucho en el sur y que de pronto utilizamos nosotros cuando éramos chiquitos, que es el revesino, que es aquella cosa de hablar al revés. Entonces, ¿usted para dónde va? No, es que voy para el Trossen, en lugar del centro. Y se empiezan a partir las palabras, y eso crea unos juegos muy particulares que el día de mañana tendrán de una definición, una literatura, y ya harán parte de la lengua. Las lenguas son seres vivos. Hay gente experta en coger una frase e inmediatamente voltearla, ¿no? Sí, claro. Darle vuelta completa. Metaronimbia larvae a la saca del morrit, que es una cosa que me invitaron a bailar a la casa del ritmo. Es una cosa maravillosa. Bueno. Y todo esto pues es la lengua, un ser vivo, simplemente está vivo, y como está vivo es capaz de seguir nominando y es capaz de seguir definiendo. Entonces una defensa del lenguaje castizo y puro llevaría a pensar que el mundo se detuvo y que de ahí en adelante no hay más cosas, ni hay más sentires, cuando realmente la lengua es una cosa que se mueve frente a lo que está pasando. Y además de una dinámica impresionante. Para finalizar, solamente recordemos algo. En los años 60 se hablaba de quien se expresaba lo camaján. Los camajanes. Los camajanes. Y hoy ya se habla de los parceros. Sí, sí, claro. Incluso de una nueva jerga que hay entre ciertos sectores populares, que es muy dura. Claro. No recuerdo en este momento cómo se llama, pero yo recuerdo en los 60 que uno decía, no, ese tipo habla lo camaján. Claro, y que hoy en día esa lengua del camaján es parte de la lengua de los niños, que ya a un niño le dice, no, es que eso es muy bacano, eso lo decía era el camaján. De repente los hijos de uno llegan del colegio hablando como camajanes de los 60, claro, están legitimadas las palabras, esto es muy chévere. Los camajanes, me acuerdo que se pegaban de su aretico de marihuana, y que decía el poeta Darío Lemus que eso era una legumbre, y entonces se sentían chéveres. Es maravilloso. Hemos concluido por hoy La Otra Historia, programa realizado para la emisora cultural Radio Bolivariana por José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Los invitamos a que nos acompañen en 8 días.